Realmente un honor poder presentar a Daniel Martínez Astorino, con quien hace ya varios años atrás hemos compartido la misma temática laboral. Bueno, una persona a quien respeto mucho, así que, como decía, es un honor poder presentarlo en estas jornadas que el Instituto de nuestro colegio ha organizado en esta segunda etapa. Así que bueno, brevemente hacer esta introducción para poder escuchar atentamente a lo que Daniel nos pueda decir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Raúl. También para mí es un gusto estar acá, haciendo algunos aportes sobre este tema de autoría y participación criminal. Agradezco la invitación de la Asociación de Magistrados de La Plata. Y bueno, este es un tema bastante teórico, o por lo menos yo le intenté dar un tema teórico, partiendo de la idea de que a veces es necesario repasar algunas de las notas centrales de las instituciones con las que trabajamos todos los días, porque el horizonte de proyección de ellas justamente hace a su efectivización, su efectividad dentro del proceso, y a veces volver sobre esas cuestiones que parecen superadas nos ayudan por lo menos a refrescar algunos conceptos. Bueno, normalmente los tipos delictivos de la parte especial del Código Penal se refieren a la realización de un hecho punible por una sola persona. Tanto es así que algunos autores designan a estos tipos como tipos de autoría. Eso hace que se pueda inferir que la noción de autor debe extraerse de cada una de las figuras delictivas de la parte especial del Código Penal. Ahora bien, como en cualquier obra humana, en el delito también puede ser que intervengan varias personas, lo que hoy se denomina un colectivo de personas, lo que da lugar a los problemas de la concurrencia o concurso de personas en el delito. Cuando nos referimos a este punto, aclaramos desde ya que no estamos hablando de lo que se denomina la pluralidad típicamente necesaria, también denominada delitos de encuentro, en donde la pluralidad está exigida por el tipo delictivo. Acá no nos vamos a referir a esa temática, como por ejemplo el delito del artículo 210 del Código Penal, sino que nos vamos a referir a la concurrencia o concurso de personas en el delito. En estos casos vamos a ver que la adecuación típica no puede limitarse a comparar el comportamiento de cada protagonista con la descripción del tipo delictivo, pues la norma solo prevé una conducta singular. Un ejemplo sencillo: si varias personas deciden robar un banco, vamos a ver, luego de acordar un plan, vamos a ver que ninguno de los sujetos activos realizó un comportamiento que contenga todos los elementos del tipo. Porque ese robo fue una obra colectiva, fue una obra realizada en común por varias personas que se dividieron el trabajo para efectuar el atraco. Entonces, las reglas que permiten imputar el hecho a quienes forman parte de ese colectivo no van a surgir de los tipos de la parte especial exclusivamente, sino que el legislador ha establecido en nuestro Código Penal una serie de normas sobre lo que se denomina la participación criminal en los artículos 45 a 49. Cabe precisar también que esta expresión, participación, que es la que se usa en la rúbrica del Código, tiene al menos dos sentidos diferentes. Por un lado, un sentido amplio, en donde participación es el fenómeno que opera cuando una pluralidad de personas toma parte en el delito. También puede existir un concepto limitado, en el que se va a entender por participación el fenómeno
por el que una o más personas toman parte en un delito ajeno, siendo partícipes, en este caso, solo los cómplices y el instigador. Siempre se excluye a los autores. También efectuamos alguna aclaración liminar en punto a que, pese a que la intervención de una pluralidad de personas es un acontecer propio de la vida cotidiana, de la vida corriente, existe una larga discusión teórica y dogmática sobre algunos que sostienen que los conceptos de autor y de partícipe son elaboraciones puramente legislativas, mientras que otros postulan que la ley debe respetar los datos de la realidad, es decir, los que vienen dados por la experiencia cotidiana. Este sería el panorama introductorio para abordar el tema de la autoría y la participación. A mí me parece muy interesante discutir con cierta profundidad la delimitación conceptual entre la autoría y la participación, tema del que van a poder inferirse luego muchas consecuencias en la práctica de la autoría y la participación en concreto. Haciendo un análisis histórico, vamos a tener que el concepto la diferencia entre el concepto de participación y la autoría surgió a partir de la idea del concepto unitario de autor. Este concepto unitario de autor se basa en la teoría de la causalidad, o sea, se basa en la causalidad. Y de allí que se entienda que todo causante es autor. En su versión original, esta postura se sustentó en la teoría de la equivalencia de las condiciones, según la cual, si toda condición del hecho, en su concreta configuración, es causa del resultado, todos quienes aportan alguna intervención que afecte al hecho deben considerarse causas del mismo y por consiguiente autores. Fíjense que es una teoría unificadora que no distingue los diferentes aportes, porque justamente al basarse en el fenómeno de la causación, todos los causantes provocarían el mismo resultado o afectarían la misma norma. Pero ante todo, esta concepción solamente responde a una opción político-criminal. O sea, desde el punto de vista político-criminal, se puede optar legislativamente por establecer un concepto unitario de autor que va a partir de la contemplación del delito como una obra en común de todos los que contribuyan en el delito y, en principio, estima conveniente castigar a todos por igual. Y esto es un poco raro, ¿no? Porque en definitiva se castigaría con la misma pena a quienes llevan a cabo un aporte de aquellos de los que dependa la obra delictiva. Ciertamente los avances de esta postura unitaria, de todos modos, hacía alguna distinción en lo que tiene que ver con la mensuración de la pena o la dosimetría penal. Esta doctrina, por ende, fue defendida básicamente por un derecho penal peligrosista y por la corriente de la escuela de Kiel. Aunque veremos más adelante que en la actualidad hay algunas posturas que, si bien no se vinculan necesariamente con esta, sí son también un concepto unitario de autor. Desde el punto de vista legislativo, esta doctrina se plasmó en el Código Italiano de 1930 y también en el Código de Austria y en el Código de Noruega. Obviamente, esta teoría presenta notorias falencias que vamos a referirnos solamente a algunas de ellas, ¿no? En ciertos casos no resulta admisible poder no diferenciar entre autor y partícipes. Por ejemplo, en los casos de delitos de propia mano. En estos delitos no basta la simple causación, sino que se requiere que el autor realice la conducta descrita en el verbo típico, como también en los casos de la llamada autoría mediata.
puesto que quien directamente causa el resultado no es el autor, en el sentido, por ejemplo, del artículo 292 del Código Penal, el que hiciere insertar en un documento una declaración ajena, perdón, una declaración falsa. De otro lado, también resulta incontrastable que no todos los caracteres del autor se encuentran en el tipo, sino que también son completados con las disposiciones de la participación, porque de lo contrario no podría ser partícipe el que no tuviere los caracteres del autor, y por definición, generalmente, puede pasar esta cuestión. También debe aceptarse que eventualmente los tipos delictivos restringen el concepto de autor, porque otras veces las disposiciones de la parte general amplían el concepto de autor. Además, no es del todo cierto que la participación sea siempre una forma de restringir la punibilidad del autor. Pues, por ejemplo, en los delicta propia, los delitos especiales, la punición del partícipe es una forma de extender la punición. Por último, dentro de las críticas más relevantes, por no ser el autor el equivalente al causante, la extensión del concepto de autor hasta abarcar a cualquier forma de causación puede resultar violatoria del principio de legalidad, incluso, en algunos casos, identificando la llamada autoría dolosa con la autoría culposa. Bueno, a partir de las críticas enderezadas respecto de esta teoría unitaria, han surgido las llamadas teorías delimitadoras entre autoría y participación, que lo que intentan es dar alguna pauta clara sobre cómo puede fundarse un concepto de acción, de autor, diferenciado de participación. La primera teoría, muy en boga durante mucho tiempo y aceptada incluso por tribunales de mucha importancia de la República Federal de Alemania, fue la teoría subjetiva de la acción. Vuelvo a repetir la acción, teoría subjetiva de la autoría, perdón. Esta teoría se basa en la tesis también de la equivalencia de las condiciones, o sea, surge de la teoría de la equivalencia de las condiciones y afirma que al no ser posible establecer ningún tipo de diferencia desde la perspectiva objetiva entre la autoría y la participación, la delimitación debe efectuarse en el plano subjetivo. La primera teoría que se ha edificado es una teoría que se llama teoría del dolo, que se reconoce que el autor sería von Bury. Esta teoría afirma que lo distintivo del autor con respecto al partícipe solo cabe individualizarlo en la independencia de su voluntad y en la dependencia de la voluntad del partícipe. Entonces, el partícipe solo puede tener una voluntad dependiente de la del autor, dejando a criterio del autor, de éste, si el hecho se va a consumar o no. El autor no reconoce voluntad superior a la suya y el partícipe deja a criterio del autor si el hecho va a llegar o no a la consumación. Esta teoría fue luego reemplazada por la llamada teoría del interés. La teoría del interés afirma que es autor aquel que tiene animus autoris, y este es aquel que tiene o persigue un interés propio en el hecho, mientras que el partícipe solo va a tener un interés ajeno, va a tener un animus soci. No puede tener un interés independiente en la consumación del delito porque va a actuar siempre de forma dependiente al autor y en un interés ajeno. Entonces, autor es quien quiere el hecho como propio, quien obra con voluntad de autor, independientemente del aporte exterior que realice. Lo importante entonces es justamente el haber obrado con voluntad de autor, con independencia de ese interés, de ese aporte exterior que realice. Lo gravitante, como dijimos,
es que realice el delito por su propia decisión y en su mismo interés, no dependiendo de la voluntad de otra persona. La consecuencia práctica fundamental de esta teoría reside en la realización formal de la acción. No va a ser esencial para determinar la autoría. ¿Por qué? Porque el que realiza de propia mano la acción típica puede ser admitido como cómplice o como colaborador si no se da el elemento subjetivo que caracteriza la autoría, es decir, si no tiene la facultad de actuar por su propia decisión y en su mismo interés. La insuficiencia de esta delimitación, que como dijimos ha sido aplicada por mucho tiempo, se manifiesta en múltiples casos en los que, por más que un sujeto haya querido un resultado como propio y lo haya causado, no puede considerárselo autor. Por el contrario, también hay casos en los que el sujeto debe considerárselo autor pese a que no haya querido el resultado para sí. La jurisprudencia alemana ha traído dos casos que son muy conocidos. El primero es el conocido caso de la bañera, que todos deben recordar, en el que se condenó a la hermana que por sus propias manos había ejecutado la muerte de un niño únicamente como cómplice de asesinato. Es decir, la hermana que de propia mano mató al niño por encargo de la que realmente toma la decisión, es cómplice de asesinato, aduciendo que no tenía ánimo de autora, por actuar no en un interés propio, no lo hacía con el interés propio, sino por el interés de la madre, que era su hermana, y madre de la criatura. Y ella fue la que fue considerada autora en el caso. Este fue un caso muy recordado, que bueno, fíjense qué tergiversación, ¿no? Un delito ejecutado de propia mano termina, por un tema de la aplicación de la teoría subjetiva, colocando a quien llevó a cabo materialmente el hecho en la calidad de cómplice. También el caso Stachinsky, bastante conocido, es un caso de un agente de un servicio secreto de la Europa Oriental, que va a recibir el encargo de dar muerte a unos exiliados políticos, cosa que lleva a cabo sin coacción y de propia mano. Y utiliza para ello una pistola con munición envenenada. El causante fue calificado como cómplice de asesinato porque se reconoce que si bien se cometió de propia mano la acción, el autor es quien le encargó que ejecute la acción típica porque el causante no tenía interés personal para llevar a cabo esa acción. Con lo cual, el causante material era un cómplice. ¿Cuáles son las críticas posibles a esta postura subjetiva? Obviamente hay muchas, pero en primer lugar, pasa por alto la circunstancia de que existen tipos penales que castigan como autor precisamente a quien actúa en interés ajeno. Ello llevaría a que en un supuesto de un homicidio a ruego se considera autor a la víctima y partícipe al sujeto que causa o intenta la muerte. Tampoco se podría tratar como autor al extorsionador o al estafador que actúa en interés ajeno, con la intención de enriquecer ilícitamente a otro. Asimismo, la teoría vulnera el principio de legalidad también, al no establecer un límite objetivo al concepto de autor, que no puede ser traspasado con el ánimo del sujeto interviniente. Ello va a colisionar con el concepto de autor y con la función de garantía de los tipos penales, que es una función esencial. Muy bien. Luego de la teoría subjetiva, surgió la llamada teoría formal objetiva. Esta teoría considera que autor es quien ejecuta personalmente, de manera total o parcial, la acción típica.
la acción que está descrita en el tipo delictivo de la parte especial. Acá vamos a encontrar que lo decisivo es siempre la realización de todos o algunos de los actos ejecutivos previstos en el tipo penal. Es decir, solamente va a ser autor aquel que va a realizar de manera total o parcial alguno de los actos ejecutivos del injusto. Aquí se atiende estrictamente al concepto o al tenor literal de los tipos delictivos, al considerar solamente autor a quien lleva a cabo el comportamiento material del ilícito. Obviamente esta teoría formal objetiva, en su formulación clásica o en su formulación tradicional, va a descansar sobre un enfoque causal de la teoría de la acción penal, por lo que la disposición interna del autor, su interés personal en el resultado y el dominio espiritual que tenga respecto de la pluralidad de actuantes no va a ser relevante. Su fundamentación se va a circunscribir a la relevancia delimitadora del verbo típico. El verbo típico va a delimitar justamente esta cuestión. Para algunos autores esto implica respetar justamente el tenor literal de los preceptos penales. Incluso Billing argumentaba que el lenguaje de la vida divide rigurosamente dentro del sector, por ejemplo, muerte de una persona, aquel comportamiento que se encuentra vinculado a ser entendido como el causante de la muerte. A partir de este enfoque, la doctrina argentina tradicional, casi de forma unánime, sostuvo que el artículo 45 del Código Penal, en tanto sostiene los que tomasen parte en la ejecución del hecho, se ceñía a esta interpretación, a esta teoría de formal objetivo. Algunos otros autores, como Bacigalupo, por ejemplo, decían, sin embargo, que esta teoría no, o sea, que esta cuestión no resolvía las reglas del artículo 45 del Código Penal y que de allí no surgía la distinción teórica entre autores y partícipes. Una primera crítica que se le puede formular a esta teoría claramente es que deja afuera los casos de autoría mediata y también los casos de coautoría. Fíjense que se centró en la realización material de la totalidad o de una parcialidad del hecho típico. En los supuestos de autoría mediata, vamos a ver que el autor no realiza de propia mano el tipo penal, sino que lo hace por intermedio de un instrumento que es el que lleva a cabo el verbo típico, el que realiza el verbo típico. Este instrumento incluso puede actuar con dolo. Frente a los ejemplos de casos en los que claramente el autor de atrás no realiza la acción de propia mano, pero no puede ponerse en duda que ha cometido el delito en carácter de autor, por ejemplo, el que deja el veneno para que la víctima lo consuma por orden de la persona de atrás, los seguidores de esta tesis le encuentran como solución que no se trata de un supuesto de autoría mediata, sino que es un supuesto de inducción, como por ejemplo Núñez. O que son supuestos de autoría única. ¿Por qué? Porque ignoran el aporte del sujeto que llevó a cabo materialmente el hecho típico y dicen que autor solamente es la persona de atrás. Con lo cual, en alguna medida, fíjense que se distorsiona, a poco que se analice un poco, los propios entramados de la discusión teórica sobre los postulados de la teoría formal objetiva. Respecto a los casos de coautoría, esta teoría no puede incluir, entre otros casos, el supuesto del jefe de la banda, que dirige un asalto de manera coordinada, ordenada, pero no interviene de propia mano y está por detrás. Está viendo cómo se ejecuta el plan criminal ideado por él, en el que llevó a cabo evidentemente un aporte que, al no importar una manifestación de un comportamiento material, no sería punible.
Siempre que hay una teoría formal objetiva y se ve superada, se intentan buscar criterios materiales. A punto tal que la llamada teoría material objetiva se va a fundar en teorías de la causalidad distintas a la de la equivalencia de las condiciones. Justamente lo que intenta esta teoría es tomar en consideración las teorías que han tratado de identificar que una sola de las condiciones sea la que provoca el resultado, y establecer una diferencia cuantitativa entre el aporte del autor y el aporte del partícipe en el plano de la causalidad. Así se pretendió que era necesario distinguir entre la causa necesaria o inevitable y la meramente aprovechable, o entre la causa y la condición, o la causalidad que interviene físicamente y la que lo hace psíquicamente. Ahora bien, ninguna de estas teorías ha tenido una respuesta satisfactoria y por ende, más allá de que algunos consideran que incluso las teorías posteriores surgen de enfoques materiales, dentro del conjunto de teorías que se subsumen en esta postura doctrinaria, no hemos encontrado soluciones teóricas particulares y relevantes. Como consecuencia de este estado de la cuestión, el finalismo clásico incorpora a través de Belzel la llamada teoría del dominio del hecho, que en definitiva pone de manifiesto que la idea de un autor es la de aquel que domina el hecho, que retiene en sus manos el curso causal, que puede decidir el sí y el cómo, o quien puede decidir también la configuración central del acontecimiento, es decir, cómo va a ser el comportamiento típico. De varios concurrentes en un hecho, es autor solo el que tiene esa plenitud de poder, que justamente es una plenitud tal que es compatible con la idea de un autor individual. En este aspecto, debo señalar también que, al decir Zaffaroni, existe un recorte objetivo derivado de la función conglobante de la tipicidad, mediante la posibilidad de que una obra sea imputada a la gente como propia a través de la hipótesis de la dominabilidad. O sea, Zaffaroni dice, está muy bien la teoría del finalismo, pero dentro del tipo objetivo, en la función conglobante, debo tener primero la posibilidad de la hipótesis de la dominibilidad. ¿Esto qué significa? Que autor y hecho son términos de un juicio analítico y no sintético, pues sin dominio del hecho no hay autoridad dolosa. Pero toda vez que sin la posibilidad objetiva del dominio del hecho, es sobreabundante interrogarse acerca de si, desde el punto de vista real y efectivo, existe un dominio. La dominabilidad, entonces, sería una especie de presupuesto objetivo del dominio. Si yo tengo dominabilidad a nivel del tipo de la tipicidad conglobante, recién podría ponerme a discutir si es admisible la teoría del dominio del hecho. Belzel, que trabajó en este tema, trabajó mucho, no en la de dominabilidad, que es algo de Zaffaroni, sino en la teoría del dominio del hecho, en su formulación originaria, tuvo un primer tema, que es que tuvo que desdoblar el concepto y la noción de autor, sosteniendo que en los delitos imprudentes es autor aquel que contribuye a la producción del resultado con una conducta violatoria del deber objetivo de cuidado. Mientras que, en el caso de los delitos dolosos, el autor surge del dominio filal del hecho. Esta no es una distinción menor, ya que justamente una de las cuestiones que se le endilgan a Belzel es no haber resuelto la cuestión de la autoría en los delitos imprudentes. El dominio del hecho, según una doctrina un poco más moderna, no puede ser concebido desde una caracterización amplia del fenómeno, lo que obedece a que presenta al menos tres formas de manifestación concreta.
Por un lado tenemos el llamado dominio de la acción. Aquí, el dominio de la acción lo tiene el autor que realiza el hecho de propia mano. Está claro. Yo domino la acción porque realizo el hecho de mi propia mano. Después tenemos el dominio funcional del hecho, que surge de la idea de la coautoría, a partir de la cual la división de tareas en la etapa ejecutiva genera que este dominio funcional sea un concepto que también hay que tener en cuenta dentro de esta postura genérica. Y por último, el dominio de la voluntad, que es la idea decisiva en la autoría mediata. ¿Por qué? Porque esto va a tener lugar cuando se domina la voluntad del otro. Esto es también un enfoque relevante. Por ello, señala Mirpuch, citando a Zizek, que se permite combinar el punto de partida de un concepto restrictivo de autor, la tesis formal objetiva, con una cierta flexibilidad que da lugar a que la autoría no solo incluya al ejecutor material, sino también al autor mediato y a los casos de coautoría en el acto típico en sentido estricto. Esto es relevante porque fíjense que con esto se da después lo vamos a explicar en particular, se da alguna respuesta a la inclusión de todas las modalidades de autoría y también a la coautoría. Los aportes de Maurach y de Gesell también son significativos para recortar el concepto de dominio del hecho. Estos autores sostienen que autor es quien mantiene en sus manos, quien puede manejar el curso causal abarcado por el dolo, y allí que el dominio del hecho lo van a tener solo aquellos que puedan impedir o hacer avanzar a su libre albedrío el hecho hasta su resultado final. De este modo, entienden que coautor es aquel que sin poner manos a la obra supervisa el curso causal del hecho y lo dirige. Inductor es aquel cuyo aporte al hecho llega hasta determinar acometer el hecho aún no decidido. Y cómplice es aquel cuya cooperación se limita a reforzar al que está decidido a cometer el hecho y con tal resultado, estos dos últimos no tienen en sus manos claramente el hecho. El único que lo tiene va a ser el autor. Esta teoría reconoce que el aspecto formal objetivo no alcanza para definir la autoría y que es necesario un criterio material, como les decía antes. Este criterio material es un criterio que se denomina tener el dominio final del hecho. De lo expuesto se infiere claramente que la autoría se compone siempre de elementos objetivos y subjetivos. Desde el punto de vista objetivo, consiste en tener en las manos el curso del acontecimiento típico, del acontecer típico, la posibilidad de dirigir en todo momento la configuración típica, darle contenido a esa configuración típica. Se puede reconocer en este segmento el dominio del hecho porque el autor puede inhibir, puede dejar de correr o bien interrumpir la realización del hecho típico hasta el resultado completo. De este modo, autor va a ser el que mantiene el hecho en sus manos, aquel que con la voluntad puede hacer un avance en la realización típica o bien puede detenerlo, desistir del delito antes de la consumación. En otras palabras, con palabras más sencillas, autor es aquel que maneja, domina la causalidad. El dominio del hecho, como dijimos, en sí mismo constituye un elemento también del tipo objetivo, pero subjetivamente es necesario que el autor tenga dolo de autor, esto es, la voluntad del dominio fáctico del hecho. Quien actúa y no sabe que tiene el dominio del hecho no es autor, porque justamente carece de ese componente subjetivo. La situación es diversa en los llamados delitos imprudentes, porque se ha pretendido fundar la distinción en un llamado dominio potencial del hecho.
en la dominabilidad del peligro para un bien jurídico. Pero hoy en día se ha tomado más en cuenta un criterio unitario para distinguir esta cuestión, en el sentido de que autor es toda persona que causa una cuestión por imprudencia, es autor porque no se concibe una participación en ese aspecto. Fíjense que en un primer momento Belzel empezó trabajando la idea de darle relevancia a la infracción al deber objetivo de cuidado para que en los avances más modernos directamente se concluya que todo aporte debe ser necesariamente un aporte de autoría en los tipos imprudentes. ¿Cuáles son las críticas que se pueden formular a la teoría del dominio del hecho? Bueno, en esta teoría se pone de resalto que la noción de autor en alguna de las modalidades de los hechos punibles, como en el caso de los delitos especiales propios, que tienen elementos especiales, o los delitos de omisión, incluso algunos delitos de autoría con elementos subjetivos particulares, la explicación no es del todo satisfactoria. De allí que en 1963 Roxin incorporara una nueva teoría que parte de la teoría del dominio del hecho y que se llama la teoría del dominio del hecho y la teoría de infracción de deber. ¿Por qué? Porque sostuvo que la afirmación de que el concepto de autor, es decir, la noción con la que se debe identificar a la figura central del delito, no es igual en todos los delitos. Y propuso distinguir aquellos delitos que son delitos de dominio de aquellos delitos que son delitos de infracción al deber, de infracción de deber, al entender que no todos los tipos de delito tienen una estructura que permita explicar las cuestiones de la autoría a través de la doctrina del dominio del hecho. En su formulación tradicional, la teoría de Roxin, la teoría de los delitos de infracción, se dan en los tipos penales en los que la autoría se encuentra reducida a quienes les incumbe un determinado deber. ¿Quiénes pueden ser autores? Los que tienen un determinado deber. Por tanto, es posible que quien domina la acción no sea el autor, ni tampoco el coautor, pues la autoría se define por la infracción de deber, obviamente en los delitos que no son de dominio. En ese contexto, Roxin definió a los delitos de infracción de deber como aquellos en los que el tipo se centra en un deber especial que corresponde al rol de autor. Lo que va a caracterizar a este conjunto de hechos punibles no es el deber general de respetar la norma penal, sino que se va a verificar en todos los delitos y alcanza por igual a autores y partícipes este deber. Sino que va a haber un deber, se va a lesionar un deber contenido en una norma, una norma extrapenal que solo está dirigida al autor y nunca a los partícipes. De allí que, fíjense que acá lo que más gravita es ese deber especial que va a emerger de una norma extrapenal que va a generar el deber especial a partir del cual el sujeto activo en este tipo de delitos va a poder infringir la prohibición. Esta teoría gravita mayormente en los delitos especiales y en los de omisión. En el primer caso, porque solo puede ser autor quien ostenta la posición puntual que surge del deber. Es decir, el deber especial va a ser el que va a generar la noción de autor. Por ejemplo, pensemos en la revelación de secretos del 157 del Código Penal, el cohecho pasivo del 256, la malversación de caudales públicos, el falso testimonio, el prevaricato, etc. El partícipe puede cooperar en la realización del tipo, pero no va a infringir el deber especial que fundamenta la autoría, salvo que regula también las condiciones especiales. Y ahí se podría discutir si es un partícipe. En los delitos de omisión,
porque son todos delitos de infracción de deber, porque justamente la omisión implica, más allá de sus modalidades, implica una particular posición de garantía que surge de la ley, del contrato, de las relaciones familiares, de la situación anterior que se pone al sujeto, etc. Pero en definitiva son todas cuestiones vinculadas a la posición de garantía. En los delitos de infracción al deber, entonces, el incumplimiento del deber especial no es el fundamento de la pena, sino el fundamento de la autoría. Eso es cardinal tenerlo en cuenta. Luego de estos aportes, volvemos un poco al concepto de autor en la teoría de Jacobs. Jacobs ha generado una doctrina particular partiendo de la idea de esta distinción de Roxin, pero es discutible que no haya hecho algunos aportes que en definitiva no acerquen un poco la cuestión a una noción unitaria de autor. Me explico. Jacobs siempre parte de la noción usual de su doctrina del quebrantamiento de un rol que le cabe a toda persona del derecho. Ese es el fundamento de su imputación penal, en definitiva. Y va a diversificar las infracciones según que provenga de deberes de la organización de la gente. Eso se correspondería con los llamados delitos de dominio de Roxin, y se fundamenta en la libertad de organizar que tiene la contracara de la responsabilidad por las consecuencias. A la par, tenemos los llamados deberes que provienen de la posición institucional que tiene el autor, que es equivalente a los delitos de infracción de deber, en lo que se imputa por institución, dada la previa existencia de un mundo en común entre el bien jurídico y el autor. Todo lo que también denomina competencia institucional y competencia organizacional. Jacobs se plantea estos problemas de construir un concepto unitario de autor con un dominio y un deber, y luego trata de integrar los delitos de omisión a ese concepto, para lo cual predica que detrás del concepto de dominio del hecho existe un comportamiento normativo comparable a la infracción de deber en función de la idea de atribución normativa, que esa idea es de jerarquía superior al dominio, de la cantidad de una intervención delictiva. En los casos de comisión directa, la imputación responde al sinalagma de libertad de comportamiento y responsabilidad por las consecuencias, mientras que esta concepción abarca a todas las personas, lo que demostraría que la imputación no corresponde a un dominio fáctico, sino a una institución. Ello no solo va a suceder en los delitos de deber, sino también que puede suceder en los casos de deberes vinculados a una competencia por organización, es decir, a lo de infracción comunes, infracción de dominio. Pero una persona va a responder por las consecuencias directas de su conducta solo y en la medida que no haya sido un comportamiento permitido. Porque si el comportamiento es permitido, sabemos que en el enfoque de Jacobs no va a haber imputación posible. Con lo que la imputación requiere de manera adicional un elemento normativo que estaría dado por atribuir la causación al ámbito de la responsabilidad. Consecuentemente, lo decisivo no es el dominio, sino la atribución del comportamiento y de las consecuencias a ese autor. La idea de que no todas las consecuencias son imputables incide en la comprensión de por qué es factible atribuir un delito a varias personas. La imputación a un colectivo de personas requiere que cada ejecutor lleve a cabo una conducta ulterior que impacte en la consumación delictiva, y no va a surgir esto de un puro arbitrio de otros, sino va a ser inherente a un comportamiento anterior de ese sujeto activo. Ello permite afirmar
que no solo el comportamiento inicial, sino todos los posteriores, son asuntos del autor y en ese sentido van a poder serles atribuidos. La coautoría, en ese contexto, y la participación criminal, vamos a ver que requieren una modalidad específica o especial dentro de la llamada doctrina de la división de funciones o la división del trabajo. Debe tratarse de un reparto que vincule en vez de aislar. Cada protagonista queda relacionado con los demás en la medida en que su contribución no solo ha causado otras conductas, sino que también ha sido el significado para poder hacerlo posible, para poder hacer posible esa conducta. Lo común entonces es que en un supuesto de división de trabajo con efecto de aislamiento se limite a un intercambio de prestaciones, más el reparto de tareas vinculante, se da cuando cada sujeto actúa su obra a todos, y no solo la obra suya, sino también una obra que importa en la comunidad, en el sentido de la comunidad de los autores o de los que participaron en el hecho. Consecuentemente, el partícipe va a responder jurídicamente porque la ejecución también es obra suya, a causa del reparto de tareas vinculantes. Las conclusiones que podemos sacar de esta teoría son que toda vez que se forme parte, o sea, miembro de un colectivo, cualquier participante de ese colectivo le incumbe la ejecución de una obra en un marco configurado por ese plan criminal. Es indiferente que cometa u omita. En todo caso, la ejecución concreta va a generar la infracción de un deber que puede ser de propia mano, en los delitos de autoría directa, o ajena, en los casos de autoría mediata. También que establecidas las reglas de imputación relativas al comportamiento común y al reparto de roles en un supuesto de ejecución con división de tareas, el fundamento va a ser la competencia en la relación interna del colectivo. Pero es claro que en la relación externa solo la ejecución va a ser un hecho, y la distinción entre autores y partícipes depende de la entidad de cada aporte, siendo más una consecuencia cuantitativa que cualitativa. Y la consecuencia sería que existe concurrencia de personas porque se ha verificado una infracción colectiva del deber. Ello obviamente puede tener alguna gravitación en las normas sobre dosificación de la pena. Dadas estas distinciones, este conjunto de delimitador, hoy se sigue más en boga, obviamente en las teorías fruto del aporte de la teoría del dominio del hecho, del finalismo y la de infracción de deber de Roxin. Vamos a referirnos un poco a las normas del Código Penal argentino sobre autoría y participación. Un poco retomando lo que dijimos al principio de que existen reglas en el artículo 45 y 49 del Código Penal. En primer lugar, claramente nuestro Código Penal no define los conceptos de autor, cómplice e instigador, sino que respeta los datos de la realidad. Parte de una distinción entre autor y cómplice, al señalar en el artículo 47 del Código Penal que el cómplice es aquel que coopera con el autor. Ello repercute en la imposibilidad de que se pueda construir dogmáticamente un concepto unitario de autor, tomando en cuenta nuestra legislación positiva. La instigación no está definida en la parte general del Código Penal, ni tampoco se la menciona expresamente en ella. Se habla del determinador, y de ahí algunos autores entienden que puede fundarse la inducción. Ahora bien, los artículos 83, 99, 148 y 209 del Código Penal dejan bien en claro que
no cabe alterar el enfoque semántico de la instigación usando la idea del determinador, porque determina o explicitan qué es inducir a alguien a hacer algo. Y en eso consistiría la instigación o la inducción. También hay que tener en cuenta que para determinar la escala penal, el código tampoco se ha referido a los conceptos de autor, instigador o cómplice. Sí lo ha hecho respecto de ejecutor, determinador, cooperador necesario y cooperador no necesario. Esto va a obedecer a que el Código Penal va a tener un método especial para la fijación de penas, introduciendo una distinción entre los cooperadores, esenciales o no, a los que le tiene adjudicada una pena más atenuada, según sea la cooperación necesaria o no necesaria. En el caso de la necesaria va a tener la misma penalidad que la de los autores. Esto tiene una conclusión muy importante. Es necesario que el aporte sea al hecho, no al autor. Por lo que, en lo regular, el que hace un aporte necesario es también un autor, salvo en los casos en que por la falta de reunión de los requisitos necesarios para ello, o cuando lo hace en una etapa anterior a la ejecución, deba ser considerado un partícipe. En cuanto a los ejecutores, que el Código Penal caracteriza como los que tomaren parte en la ejecución de un hecho, son los que ejecutan una parte del hecho, haciendo así un aporte al hecho mismo, hacer un aporte a ese hecho. Si hay un reparto en la ejecución, un reparto de tareas, se da esa situación, hay un aporte al hecho, y en caso de que cada uno realice una parte en la ejecución, va a ser autor justamente por la ejecución de la parte en la que se había obligado. Esto no va a suceder cuando no puede ser considerado autor el sujeto activo. ¿Por qué? Porque lo que tiene lugar si el sujeto no presenta estos caracteres, por ejemplo, si es un funcionario público, en el caso del cohecho pasivo, los llamados delicta propia, evidentemente se va a tener que usar otro mecanismo de imputación porque no va a servir el mecanismo de imputación tradicional del dominio del hecho. Tampoco sucede cuando el tipo requiere que el verbo típico sea realizado personal y directamente por el autor, que son los llamados delitos de propia mano, como los delitos, por ejemplo, el tema del abuso sexual. También, como dijimos antes, aquellos casos de un aporte necesario pero en una etapa preparatoria, como por ejemplo en la planificación, porque el sujeto no es un ejecutor, por no haber formado parte de la ejecución del hecho. Entonces, los ejecutores se puede concluir que son coautores que tienen una distribución funcional de la empresa criminal, y es lógico que el artículo 45 haga una especial referencia a esta categoría, porque a los autores individuales y a la pluralidad de autores, cuando cada uno de ellos realiza la totalidad de la conducta, el supuesto llamado de coautoría simultánea o paralela, en esos dos supuestos, esto no lo vamos a sacar de la parte general, sino que va a surgir directamente de los tipos de autoría que están en cada uno de los tipos delictivos. En cuanto a las restantes figuras jurídicas que creó la ley para regular la pena, y que justamente se le da la misma pena que la del autor, es el caso de los llamados determinadores. Ha presentado bastantes problemas dogmáticos y doctrinarios, justo porque se la ha identificado por gran parte de la doctrina como un supuesto de instigación. O sea que el determinador solo podría ser un instigador. La figura del determinador, que combina con pena junto al instigador, es aquel que se vale de otro, que no tiene el dominio del hecho, es decir, al autor mediato, y a quien se vale de otro que domina el hecho, pero que no puede ser autor porque le faltan los caracteres especiales
la figura delictiva. Con lo cual, en el concepto de determinador, de mi óptica, está mucho más incluido el autor mediato que, como dije antes, el tema de la inducción o de la instigación, porque surgen de estos tipos específicos que antes mencioné, el 83, 99, etc. Haciendo estas aclaraciones generales sobre cómo es el sistema de nuestro Código Penal, vamos a hablar un poco ahora de las diferentes formas de autoría. Partimos entonces de la utilización de la llamada doctrina del dominio del hecho, con las incorporaciones que ha efectuado Roxin en lo que tiene que ver con los delitos de infracción de deber. De allí podemos distinguir a los supuestos de autoría en los delitos de dominio de los supuestos de autoría en los delitos de infracción de deber. En el primer caso, es decir, en el supuesto de la autoría en los delitos de dominio, primero tenemos el supuesto de la autoría directa. Es el caso en que el delito es llevado a cabo por un solo autor, por un único autor, en cuyo caso el comportamiento individual de este autor directo está exactamente contenido en uno de los tipos delictivos de la parte especial del Código Penal. Se trata entonces de una persona que en su caso presenta las características necesarias del autor y lo ejecuta de propia mano directamente, sin que intervenga ningún otro sujeto. Es el caso más sencillo, el que vemos y el que está definido claramente en la parte especial de nuestro Código Penal. El segundo segmento que tenemos que ver son los supuestos de coautoría. La coautoría puede ser coautoría paralela o concomitante y coautoría funcional. La coautoría paralela o concomitante se presenta cuando dos o más sujetos realizan comportamientos individuales que fundamentan la autoría directa porque cada uno de ellos satisface todas las exigencias del tipo que entra en consideración. Esto es así, por ejemplo, cuando dos personas sin acuerdo previo llevan a cabo una conducta de colocar unas dosis de veneno y ello provoca la muerte de la persona a la que se quería matar, siendo que cada uno hizo un aporte de una dosis que en principio no podría generar la muerte. También puede darse cuando se aprovecha el plan delictivo ajeno para fines propios. Me subo a un plan ya armado y lo termino ejecutando. La contracara es la coautoría funcional, que es la que presenta generalmente mayores problemas, la que más se da en la práctica y la que muchas veces genera decisiones judiciales un poco discutibles, ¿no? Se presentan los casos en que es posible la división del trabajo. Los intervinientes se tienen que haber distribuido los roles y establecer cuáles son los aportes necesarios para la consumación en función de un plan, y se va a establecer ahí qué va a hacer cada uno, cuál va a ser la parte que van a ejecutar en la realización y como característica, en la etapa de ejecución. Se exige que cada autor, por un lado, reúna las cualidades objetivas, si el tipo lo requiere, si no lo requiere, que posea en su caso los elementos subjetivos que también determina el tipo, y que pueda predicarse de su actuación que haya tenido codominio del hecho. Es decir, que cada coautor se ha reservado un dominio funcional, pues el aporte de cada uno es imprescindible para que el delito pueda cometerse del modo previsto en el plan criminal. Aquí cada coautor no realiza todo el hecho punible, sino solo una parte de este. Y lo central es que la realización de esa parte genera, en la comunión con las demás realizaciones, la existencia del delito. Esto es muy relevante porque a veces se ve cómo en un supuesto de coautoría funcional se parcelan los hechos y se califican de acuerdo a ese parcelamiento.
Cuando esto es no darse cuenta que justamente si es un supuesto de autoridad funcional, cada aporte en su comunidad genera la completitud de ese plan y la imputación va a ser para todos los coautores la misma, no puede haber imputaciones distintas. Pero para eso se requieren algunos requisitos. En primer lugar, vamos a ver que la coautoría funcional requiere una decisión común, es decir, un plan acordado entre todos. Eso es lo que permite relacionar las partes del hecho que realiza cada uno y fundamenta la imputación a cada coautor de la parte de los otros. Justamente esa decisión común es fundamental. Ahora, no pensemos que esa decisión común tiene que ser un estratagema planeado necesariamente de una forma muy difícil, sino que a veces la decisión común se toma en instantes, se juntan 4 o 5 personas y dicen vamos a hacer esto, y esa es la decisión común. En hechos de más envergadura, a veces la decisión debe ser planificada con mayor énfasis o con mayor cuidado. Pero esto es fundamental. También es necesario que haya una comisión común. Y de ahí surge la división del trabajo. O sea, que cada coautor haya realizado una contribución efectiva al hecho en común. Y para eso, obviamente, el delito debe poder segmentarse en componentes aislables de acciones ejecutivas. O sea, debe haber varias acciones ejecutivas, por lo que los aportes que deben llevar los coautores pueden ser simultáneos, mientras un coautor se apodera, por ejemplo, de un objeto del robo, otro puede amenazar a la víctima. O sucesivos. Un coautor acciona el dispositivo que hace explotar la bomba que antes colocó otro coautor. Y se requiere también un codominio funcional del hecho, o sea, un codominio del hecho, que cada aporte implique codominar el hecho, ser que el señorío de ese hecho que importa el dominio sea codetentado. Es decir, que cada uno de los coautores tenga un dominio compartido. Pues tiene poder de decisión, pues quien tiene poder de decisión, lo va a tener sobre esa parte que le toca en la ejecución de ese plan común, en la ejecución de ese hecho que él ha tomado a cargo desde el punto de vista personal. Obviamente acá, para poder establecer la entidad del aporte y si se cumplió la exigencia típica, siempre la doctrina ha tomado la postura de la conditio sine qua non. Por último, es necesario recordar en este aspecto que en la coautoría funcional el aporte debe haber sido realizado durante la etapa de la ejecución del delito. Porque si es anterior o es posterior, podemos tener problemas vinculados a una participación o incluso, en algunos supuestos, terminado la cadena ejecutiva del delito, puede darse un caso de encubrimiento, que obviamente no es un supuesto de participación ni de autoría, sino un caso de delito autor. Terminadas estas mínimas reflexiones sobre la coautoría funcional, vamos a referirnos un poco a la autoría mediata en los delitos de dominio. Acá, autor mediato es quien, dominando el hecho y reuniendo las características subjetivas y subjetivas del tipo, se vale de otro, que es un instrumento, para cometer el delito. Es decir, domina el hecho, reúne los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el tipo delictivo y se vale de otro que es denominado instrumento. La característica especial es que el autor no realiza de propia mano el hecho en la acción ejecutiva, sino que va a determinar a otro a cometer el hecho por él. ¿Cuál es la diferencia entonces con el inductor? Ambos, como dijimos, están denominados, y según alguna doctrina, incluidos en el artículo 45 del Código Penal. El autor mediato tiene el dominio del hecho. Subordina la voluntad del instrumento, lo que no va a suceder nunca en el instigador, porque el instigador
va solamente a realizar una actividad de persuasión, de consejo. No supone convertir en instrumento al instigado, sino que el que retiene la posibilidad y el señorío de la voluntad, el que tiene el dominio del hecho, justamente, el que va a ser el autor, es el instigado. Se lo puede inducir, se lo puede aconsejar, pero no implica que pueda vencer esa cuestión. El dominio del hecho, entonces, en los supuestos de autor mediato, en este tipo de delitos, se concreta en la idea del control de la voluntad del instrumento. En la instigación, solo el instigado, como dijimos, domina el hecho, pues es el que va a decidir si prosigue o no el hecho que ha sido inducido, su curso causal. Ahora bien, la autoridad mediata exige considerar algunas hipótesis. Este tema generaría bastante más tiempo, pero bueno, vamos a tratar de resumir lo más elemental, ¿no? En primer lugar, tenemos que el instrumento puede ser que no obre en absoluto. Ahí se discute mucho si es un supuesto de autoridad mediata o no. Algunos autores dicen que sí, otros autores dicen que no. ¿Cuál sería acá? Sería un caso en el que hay una causa de falta de acción. En definitiva, el supuesto, para algunos autores, se encaja en la autoridad mediata, para otros no. Lo pongo como una referencia. Cuando hablamos de que actúa movido por una causa de falta de acción, estamos hablando de fuerza física irresistible, acto reflejo o estado de inconsciencia absoluta. En definitiva, acá, de parte del instrumento, no hay acción. Entonces, al no haber acción, la única posibilidad de acción sería del sujeto que está por detrás. La doctrina a veces llama directamente como autor, sin hacer ningún tipo de calificación, y otros dicen, bueno, es admisible un autor mediato en la que el instrumento no obra en absoluto, es decir, digamos, no hay una acción del instrumento, sino que la acción es llevada a cabo por la persona de atrás usándose a alguien que es involuntable, que no tiene voluntariedad. Esto es un tema discutible, por eso digo que eso podríamos discutir bastante sobre este tema. Otra cuestión que hay que discutir es el tema del comportamiento, cuando el comportamiento del instrumento no es típico. Como por ejemplo, cuando alguien mata o lesiona, o se lesiona a sí mismo por el influjo de otra persona. En este caso, fíjense que el hombre de atrás sería el que hizo la influencia. Esto es muy discutible si es un autor mediato o es un inductor. Son dos cuestiones que pongo como problemáticas. Otra cuestión es cuando el instrumento actúa sin dolo. Hipótesis en la cual el dominio del hecho del autor mediato se apoya en el error de tipo del sujeto determinado. Por ejemplo, el médico que mata al paciente valiéndose de una enfermera que no sabe que la jeringa contiene una dosis mortal. En este caso, fíjense que el instrumento no tiene tipicidad subjetiva, no tiene dolo. Lleva a cabo su rol, cumple su deber, y el médico se vale de este instrumento que actúa, en el caso, sin dolo. También puede darse el caso del instrumento que actúa conforme a derecho, o de acuerdo a derecho. Como cuando el autor mediato crea una situación de justificación para el que lleva a cabo la conducta. Por ejemplo, la estafa procesal, la falsedad documental, que provoca una decisión errónea del juez, el funcionario policial que practica de buena fe una detención que es ilegal como consecuencia de una falsa denuncia. Acá tenemos que el instrumento actúa por la orden o por el hecho del hombre de atrás, pero lo hace de acuerdo a derecho, lo hace cumpliendo un deber legal o alguna justificación. También puede darse que el instrumento sea inimputable, por lo cual el dominio del hecho se va a apoyar en su incapacidad de ser culpable, ¿no?
o padece un error de provisión inevitable, o puede actuar sin libertad, es decir, fruto de coacción, 34 inciso segundo. Cuestión muy particular y muy interesante es el tema del instrumento que obra en el marco de un aparato organizado de poder, que ha sucedido, bueno, en asesinatos masivos, planeados y ejecutados en regímenes autoritarios, obviamente, vinculados a organizaciones verticales en las que hay determinado eje de funciones y demás. Acá, el ejecutor es un instrumento porque está en una posición subordinada respecto del aparato de poder, sin que sea necesario que el hombre de atrás lo haya determinado cometer el hecho, pues el dominio va a surgir por manejar, por controlar el aparato de poder. Esto es así, en tanto y en cuanto, desde su despacho, desde su origen vertical, puede manejar directamente a toda la organización. Es relevante acá tener en cuenta la fungibilidad del ejecutor material, ¿no? El que cumple la orden puede ser reemplazado fácilmente por otro, y en consecuencia se admite que los miembros superiores del aparato de poder son autores mediatos según la postulación de Roxin. Otros autores, en cambio, creen que es un supuesto directamente de autoría, porque el eje central que domina la organización tiene codominio del hecho y existe una decisión común por pertenecer a la misma organización. Me parece que la primera hipótesis es la más adecuada. Hasta ahora vimos cómo es el tema, haciéndolo muy rápido, de la autoría en las cuestiones vinculadas a la infracción de deber. Perdón, de dominio. Ahora vamos a ver cómo es el caso de la autoría en los delitos de infracción de deber. En estos delitos vamos a ver que necesariamente el autor va a ostentar un deber especial, va a estar especialmente obligado, con lo que, en primer lugar, es irrelevante el dominio del hecho. En segundo lugar, es lo decisivo ese deber que surge del estatus del sujeto. Y vamos a ver que siempre existe entonces una relación preexistente entre el autor y el bien jurídico. Esa relación generalmente es previa y no quedó establecida por el comportamiento del sujeto, sino que la relación es justamente una relación que surge, de la que emerge el deber especial. Y vamos a ver que la mayoría de la doctrina sostiene que existe una equiparación en todos los casos de infracción de deber, sea por acción o por omisión, ya que lo decisivo es que se cumpla o no el deber. ¿Cómo se ve la autoría en estos casos, según Roxin? Lo que va a caracterizar entonces a estos delitos es la existencia de un deber extrapenal, es decir, el deber no va a surgir del ordenamiento penal y no va a alcanzar a los partícipes. Por regla, entonces, el autor es el que tiene una determinada posición respecto de la inviolabilidad de ese bien jurídico, como por ejemplo los funcionarios, los administradores o, como dijimos antes, los garantes en los delitos de omisión. El fundamento de la punición, entonces, estaría dado por la lesión del deber concreto de naturaleza extrapenal. Jacobs considera un poco que la lesión del deber es la que hace residir el juicio de imputación, por lo que es irrelevante el aporte de cada sujeto. En esto coincidiría un poco con Roxin. Pero lo hace desde el esquema del rol. El que es portador del rol siempre inflige un deber propio. Y por lo mismo, jamás se puede participar en un hecho de ese tenor. En los delitos de infracción de deber, sostiene Jacobs,
la cuantificación especial del autor se basa en la existencia de una institución. La idea entonces es que a partir de esta institución debe garantizarse determinadas expectativas normativas que están referidas al mantenimiento de bienes jurídicos, como puede ser la protección penal que va a favorecer la institución, y entonces el autor es el portador de un rol, funcionario, padre, garante, etcétera, que determina derechos y deberes, y a partir de este va a surgir el deber especial que va a provocar la infracción de deber. Esta es un poco la idea, muy genéricamente, de la autoría en los delitos de infracción de deber. En cuanto a la coautoría, su ámbito, vamos a ver que está considerablemente acotado, pues solo cabe predicar quebrantamiento conjunto que determine coautoría cuando varias personas estaban sujetas a un mismo y único deber. Se requiere una vulneración común del deber especial sin que interesen los aportes, como dijimos, porque estamos hablando de que no es un delito de dominio. Por ejemplo, podría pensarse en la hipótesis de imputación de coautoría de prevaricato a los miembros de un tribunal colegiado que dicten sentencia dictando como fundamentos hechos o resoluciones falsas, según surge el 269, porque ahí habría justamente un supuesto de deber común, un supuesto de deber especial para todos. En los supuestos de autoría mediata, justamente es el ejemplo clásico para censurar a los delitos de dominio. Porque cuando el tipo exige una determinada calidad en el autor, surge evidente que si éste tiene la requerida, puede ser tanto autor directo como autor mediato. Sea que lo haga personalmente el delito, o sea que lo haga por un instrumento. La solución tradicional generalmente predica autoría mediata en los casos en que se utiliza un instrumento no calificado. Como en los delitos de infracción de deber, la accesoriedad no depende del dominio ni del dolo del autor principal, se va a poder imputar autoría mediata al intranius siendo partícipe el extraños. Siendo, por ejemplo, cuando la persona interpuesta que solicita la dádiva no es funcionario, Roxin imputa autoría mediata al hombre de atrás con fundamento en que infringe el deber. En cambio, Jacobs considera que, en este caso, por falta de calificación, el intranius es el partícipe. Evidentemente, es un caso complejo, el inverso, en el que se da cuando quien no puede ser autor directo utiliza un instrumento en quien concurre el requisito. Por ejemplo, quien determina a un testigo de declarar falsamente no puede ser considerado como autor mediato justamente porque no es testigo, con lo cual no puede cometer el delito de falso testimonio. Hasta acá hemos hablado de la noción de autoría en nuestro Código Penal. Vamos a hablar muy someramente, porque por la hora veo que se me ha extendido un poco, sobre el tema de la participación criminal. Existe participación cuando un sujeto sin dominio del hecho realiza una acción dolosa con la que contribuye al hecho punible realizado por el autor. Dijimos que justamente nuestro código no respeta una tesis unitaria de autor. Consiguientemente, la responsabilidad penal del partícipe es consecuencia de la contribución. Su aporte puede haber consistido en haber convencido o ayudado al autor, pero no se puede imputar participación a sujetos que son autores, es decir, ni a los litigadores ni a los cómplices. ¿Cuál es el fundamento de la punibilidad de la participación? Las formas de participación se han caracterizado por supuestos que se fundamentan en la extensión de la pena. Esto significa que la participación no da lugar a un tipo autónomo. No hay un tipo de participación, sino que es un tipo de referencia. No es posible la participación si no se la conecta a un hecho punible cuyo autor es otro, distinto al partícipe.
La participación es entonces accesoria necesariamente. Depende de la existencia del hecho principal. Y no es el producto de una ley, sino que describe la naturaleza misma de las cosas. Muchas veces se ve en algunos delitos, por ejemplo, en los delitos contra la fe pública, en donde se condena como partícipe en la falsificación a alguien que usa un documento público falso, discutible que sea así, pero lo he visto varias veces, y fíjense que acá se hace toda una imputación respecto de alguien que participa en un hecho ajeno, pero nunca se describe, nunca se encuentra el autor del delito del autor. Eso es un gran problema. Se lleva a juicio y se condena a un partícipe porque usó un documento que es, en definitiva, apócrifo, pero no se encuentra el creador del documento apócrifo o el documento creado ilegalmente. Esto sería una cuestión vinculada para tener en cuenta. Las teorías que han fundamentado la participación son varias. La primera de ellas es la llamada teoría de la participación en la culpabilidad o teoría de la corrupción. Esta teoría se fundamenta en que la culpabilidad del partícipe respecto de la corrupción del autor es relevante, es decir, la influencia del que participa en el que actúa genera su culpabilidad y su pena. La participación sería una autoría menguada, es decir, una autoría atenuada. De allí que la medida de la culpabilidad del partícipe depende de la existencia y de la medida de la culpabilidad del autor. Esta teoría generalmente es rechazada, pues no se compadece con un sistema en que la culpabilidad del partícipe es independiente de la culpabilidad del autor. Son dos cosas distintas. No es posible afirmar que la culpabilidad del partícipe dependa de la del autor en su calidad y medida. Otra teoría que se ha edificado es la llamada teoría de la participación en el injusto. Se parte de la base de que el fundamento de la punición está dado por la acción del partícipe que hace posible el injusto, es decir, la acción típica del autor. Tampoco ha tenido una relevancia sustancial. Otra teoría es la teoría de la causación, en la que no es el injusto del autor lo que hace generar la imputación al partícipe, sino la causación de aquel resultado que constituye el resultado del hecho. La circunstancia de que el aporte causal del partícipe se canalice a través del autor determina su mayor distancia en relación al resultado y por ello hay menor punibilidad, o su punibilidad es atenuada. También tenemos como teoría la teoría de la participación en el ilícito. Acá la esencia de la participación estaría dada por la motivación o el apoyo de un ilícito típico ajeno sin consideración de la causalidad del aporte del partícipe. Lo que importa acá no es la causalidad, sino cómo se pudo, con la participación, completar la participación en el injusto. Estas son las teorías más relevantes que fundamentan a la participación. Ahora bien, de lo que dijimos está muy claro uno de los elementos centrales que hay que tener muy en cuenta, que es el tema de la accesoriedad de la participación. La accesoriedad presupone tomar parte en un hecho ajeno. Accesoriedad significa que implica una dependencia en cuanto al grado de realización del autor y en cuanto también al dolo del autor. En primer lugar, la dependencia del grado de realización se da desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. En lo cuantitativo implica que el hecho del autor debe haber tenido comienzo de ejecución. Es decir, si no, el hecho es impune. Si no hay un comienzo de ejecución, el partícipe no puede aportar nada. La participación presupone que el hecho principal sea típico y doloso. Y
al menos debe haber llegado al nivel de la tentativa, salvo aquellos casos en los que se castigue excepcionalmente a la cuestión, al hecho puntual como acto preparatorio. Por ejemplo, el caso del artículo 299, los elementos destinados a la falsificación, la conservación de elementos destinados a la falsificación. La punibilidad como delito consumado depende siempre de la consumación del autor. En cuanto a la cuestión cualitativa, la referencia está dada con la dependencia de la responsabilidad de los partícipes respecto del autor. Y acá tenemos todas las teorías desarrolladas en función de las llamadas teorías de la accesoriedad. En primer lugar, la accesoriedad mínima, que requiere que el hecho principal sea típico. En segundo lugar, la llamada accesoriedad limitada, que importa que el hecho principal, además de típico, sea antijurídico. La accesoriedad extrema, que requiere que el hecho principal sea típico, antijurídico y culpable. La hiperaccesoriedad, que exige que también las circunstancias agravantes y las atenuantes del autor beneficien o perjudiquen al partícipe. Y algunos también generan la idea de que la accesoriedad se relacione con el hecho típico antijurídico y que exista lo que se denomina la responsabilidad por el hecho. La tesis dominante es la teoría de la accesoriedad limitada, esto es, se exige que el hecho principal sea típico y antijurídico. Esto es así porque la culpabilidad es un juicio personal de reproche y por ende es un juicio individual. Esto implica que si el hecho está justificado, no será posible la participación. Pero también dijimos que aparte de esa dependencia, debe haber una dependencia respecto del dolo del autor. Ello está impuesto por su propia naturaleza, porque instigar es determinar a otro a que decida realizar un hecho antijurídico. Y la complicidad solo es posible en relación a un hecho principal en el cual el autor tenga el dominio del hecho, lo que sin dolo no es posible. Obviamente esto es controvertido en los delitos de infracción de deber. Pues Roxin predica que lo que caracteriza a un partícipe en esta clase de delitos no es la ausencia del dominio del hecho, sino que haya tenido intervención sin infracción al deber especial. Su estructura no se modifica porque el obligado obre sin dolo. Otra cuestión muy relevante en el tema de la participación es el tema de la comunicabilidad de las circunstancias, que en nuestro Código Penal surge del artículo 48. ¿Qué implica esto? En primer lugar, la comunicabilidad de circunstancias solo puede plantearse del autor al partícipe, nunca a la inversa. Es muy normal que pidan lo contrario, generalmente en los recursos extraordinarios lo vemos mucho, que pidan que se aplique la comunicabilidad al revés. Las relaciones, circunstancias y calidades personales que surgen de este artículo 48 se refieren a la culpabilidad o a la punibilidad del autor, que no influyen sobre el partícipe porque son personales del autor. Consecuentemente, el partícipe no se beneficia de ninguna circunstancia personal que excluya la punibilidad del autor, sea que sea una causal de inculpabilidad, por ejemplo, la obediencia debida o alguna otra, o una excusa absolutoria, por ejemplo, la del 185 del Código Penal. Tampoco inciden las circunstancias que determinan una disminución de la pena aplicable al autor con fundamento en su menor culpabilidad o en razones de prevención especial, sea que den lugar a una escala atenuada, como por ejemplo el caso del homicidio emocional, o incidan en la determinación judicial de la pena, artículo 40 y 41 del Código Penal. Ahora bien, hay excepciones a la accesoriedad limitada. Está dada esta excepción en que las circunstancias sean conocidas por el autor, según surge del artículo 48 infine del Código Penal. En este caso, en principio el partícipe no se va a perjudicar por la concurrencia de ninguna circunstancia personal que determina un aumento de la pena que va a corresponder al autor. Constituyen excepciones los casos en que los partícipes
saben que concurre un agravante, como por ejemplo, si el cómplice conoce que el autor obró por precio o promesa remuneratoria, artículo 80 tercero. Tuvimos un caso en la Corte muy interesante, hace muchísimos años justamente, sobre ese tema, donde lamentablemente este tema no se discutió tan profundamente, pero bueno, se terminó condenando, o sea, dejando de sancionar a alguien que conocía perfectamente la promesa remuneratoria, y bueno, la imputación fue bastante distinta, ¿no? La circunstancia personal puede incidir en la descripción del hecho, como sucede en los homicidios calificados por la motivación. O sea, justamente esa circunstancia personal puede tener alguna implicancia en los hechos, por ejemplo, artículo 80, tercero, cuarto, séptimo, etc. También en la pena. Piensen que el 41 segundo habla de los vínculos personales. Pero en el ámbito de la culpabilidad, como la culpabilidad es intransferible, es individual, esto debería soslayarse. Así, el conocimiento del vínculo personal del autor no se transfiere al partícipe, que no tiene el vínculo, pero tiene influencia en el juicio individual, ese partícipe, en todo lo que tiene que ver con lo que surge del 48 en fin. También el 48 regla los supuestos de accesoriedad y el exceso. Las reglas de accesoriedad condicionan la punibilidad del partícipe a que el autor alcance el umbral de la tentativa, por lo que en caso contrario queda impune, salvo, como dijimos, el 299, 209, etc. del Código Penal. Pero si el autor realiza un delito menos grave, la responsabilidad del partícipe queda acotada al hecho realmente consumado. El exceso del autor no se traslada ni al instigador, que indujo a cometer un delito menos grave, ni al cómplice, que creyó colaborar en un delito que tiene menor punibilidad al realizado por el autor, lo que es de aplicación del principio de culpabilidad por el hecho, ya que no puede reprocharse un exceso ajeno. La regla según la cual el partícipe no responde por el exceso del autor surge evidente cuando se consumó un delito sustancialmente distinto. Pero tampoco procede imputarse un exceso cualitativo, intensivo, como cuando mediante inducción de hurto el instigado consume un robo, caso en el cual responde solo por instigación de hurto. Si se trata de una consecuencia accesoria no abarcada por el dolo, pero evitable, cabe imputar, en este caso, según la doctrina, delito doloso al instigador. Las modalidades de participación se circunscriben a la llamada instigación y la complicidad. El tema de la instigación, que como dijimos, para alguna doctrina surge del artículo 45 del Código Penal, la instigación implica haber determinado a otro a cometer un delito, y es quien va a crear en el autor la decisión de cometer ese delito doloso. No resulta relevante en este aspecto ni la forma o el medio en que se le induzca. Puede haber promesas, consejos, sugerencias, desafíos, amenazas, engaños. En tanto exista fuerza, una fuerza que sea suficiente en el plano psicológico para poder generar la voluntad. Obvio que esta no debe ser tan intensa que haga perder el dominio del hecho del autor. Es decir, que el autor sigue siendo el sujeto instigado. Es fundamental que la decisión de cometer el delito haya sido directamente provocada por el instigador. Si el autor ya estaba decidido, no hay instigación. Ya tomó la decisión para llevar a cabo la acción. Tanto la conducta que se instiga como el delito deben ser dolosos, al menos con dolo eventual. Debe ser un delito concreto, aunque no es necesaria la inducción en sus particularidades.
ni que cuente con todas las precisiones jurídicas del hecho. La responsabilidad del instigador solo llega a lo inducido, con independencia de los excesos que haya llevado a cabo el instigado. La complicidad, por último, es quien, sin tener el dominio del hecho, cooperan dolosamente o prestan un auxilio al autor de un asunto doloso. Es indiferente el modo en que se concreta el aporte. No se trata de una cooperación individual o de simple información o consejos. No es posible, obviamente, la complicidad culposa, ni tampoco la cooperación dolosa en un hecho culposo. La complicidad puede ser primaria o secundaria. La primaria es la que tiene que ver con que se preste al autor un auxilio sin el cual el hecho no podría cometerse. Se debe prestar según surge del artículo 45 del Código Penal, de manera diversa a la complicidad secundaria, en que no es una complicidad sobre un hecho imprescindible, sino sobre un hecho justamente no necesario, y se puede prestar en cualquier momento, incluso con posterioridad a la consumación, siempre y cuando haya mediado una promesa anterior, es lo que se denomina el subsequens. El caso contrario sería un encubrimiento. Bueno, en líneas generales, con muchísima rapidez, intentando hacerlo un enfoque teórico, no sé, al menos exhaustivo, no sé si correcto. Siempre uno toma decisiones cuando toma el deber o la tarea de llevar a cabo estas exposiciones. Obviamente todo lo que dice puede ser discutible porque puede haber muchísimos enfoques teóricos. Uno toma alguno de los enfoques teóricos, presenta algunas de las dificultades y la idea es justamente generar un ámbito para que, bueno, se pueda pensar el tema. Y no vamos a encontrar seguramente de esto todas las soluciones, ni tal vez ninguna, sino más que nada repasar tal vez un estado de la cuestión, de lo más relevante que hay en este momento sobre la teoría de la autoría y la participación criminal. Así que bueno, concluyo con estas reflexiones agradeciendo nuevamente a la Asociación de Magistrados del Departamento Judicial de La Plata y especialmente al doctor Ernesto Ferreira, que fue el que me invitó y el que en definitiva puso todos los elementos junto con el doctor Manuel Buyú para que pudiera estar presente en estos momentos. Bien, Daniel, muchísimas gracias. No sé si podemos habilitar algún tipo de preguntas. Si te parece, si alguien quiere hacer alguna pregunta. No tengo problema. Si las puedo responder, las respondo. Si no, le diré, no las puedo responder. Hay ahí una pregunta, Manuel, del doctor Gaudeves. A ver. Era que me fijo acá en el chat respecto. Sí, dice, en el caso del prevaricato de un tribunal, ¿cómo funciona la coautoría de quien simplemente adhiere al voto del magistrado preopinante y no realiza por sí el tipo objetivo? Y que realiza el tipo objetivo, porque el voto de adhesión es estar de acuerdo no solamente en cuanto a los fundamentos, sino a la conclusión. Que no desarrolle en extenso su posición no significa que no haya desarrollado el tipo objetivo. Justamente esto es uno de los problemas que se discuten muchas veces cuando se habla en el recurso extraordinario de nulidad acerca de la mayoría de opiniones y el tema del acuerdo y voto individual. Que uno adhiera a la posición que sustenta otro magistrado en su totalidad no significa que no haya desarrollado el tipo objetivo. El tipo objetivo lo desarrolla si se aparta de la ley o de los hechos expresamente convocados al caso. El voto de adhesión acá es un voto que evidentemente es un voto que genera la tipicidad objetiva. De nada, doctor Gaudeves, ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no, pero hay una solicitud de una de las participantes, si pueden recomendar, no sé si lo vamos a hacer ahora o después, cuando se suba a la charla, casos jurisprudenciales al respecto de este tema. Bueno, yo no me puse a trabajar sobre casos jurisprudenciales, en particular podría hacerlo, justamente porque llegué a la conclusión que no es un tema
por lo menos no tiene tanta actualidad en la doctrina, por lo menos de los tribunales superiores. Hay cuestionamientos que se pueden hacer, obviamente. En cuanto a autoridad mediata, imagínense, por aparatos de poder, tampoco me quise meter mucho porque sabía que había habido una exposición hacía muy pocos días sobre el tema de los juicios llevados a cabo por violación sistemática de los derechos humanos, donde justamente el tema de la autoría por aparatos de poder es la esencia de la cuestión. Después hay muchísimos cuestionamientos en el 165 del Código Penal, en el 166 del Código Penal. Lo que pasa es que increíblemente los casos jurisprudenciales no se llega tanto, por lo menos a las Cortes nacional o provincial, no se llega tanto por infracción a la ley sustantiva. Se llega más por violación a la cuestión federal, con lo cual, a lo sumo, se objeta se objeta la discusión desde la arbitrariedad sobre cómo se aplicó ya, en un caso concreto, una regla de autoría o de participación o de autoría mediata. Con lo cual, en cuanto al fondo de decir es autor o no es autor, hay muy pocos casos. Yo la verdad, les soy sincero, me dediqué a esta exposición teórica, entendí, capaz que equivocadamente, lo bueno es que para los que siguen les va a venir mejor, que lo que se necesitaba era una exposición más teórica del tema, y bueno, me ceñía a esa exposición teórica, que por otra parte, como soy profesor de parte general de Penal 1 de la facultad, es algo que normalmente todos los cursos nos toca dar, entonces intenté hacer algo bastante difícil, porque es bastante difícil hablar 2 horas con una idea de que les pueda servir. Traté de hacer un enfoque lo más acotado posible y lo más claro dentro de mis posibilidades para que tuvieran como un resabio teórico del estado de la cuestión. Casos realmente no me puse a mirar. Podemos, Daniel, por ahí cuando subamos nosotros, a partir de esto, cuando termine el ciclo, vamos a subirlo a nuestra página de YouTube, esto que estamos grabando, y por ahí podemos colaborar nosotros mismos agregando alguna jurisprudencia. Sí, o me pongo a ver, no tengo problema, pero la verdad... No, nos comprometemos nosotros, si querés aportar algo también, pero no te vamos... Ya con esto ya te pedimos bastante. No, lo que pasa es que la mayoría de las cosas interesantes que encontré tenía mucho que ver con los aparatos de poder. Claro. Y no me pareció prudente ni razonable, luego de que hacía 15 días haya una exposición sobre ese tema, sobre gente mucho más especializada que yo, ponerme a hablar sobre un tema que, en definitiva, ya había sido abordado, o yo presumí, no escuché la charla, pero supongo que se ha hablado porque es de la esencia del sistema. Una consulta. Bien, no hay más preguntas, Manuel, ¿eh? No hay más preguntas, solo agradecimientos y se ha destacado lo excelente y magistral de la exposición, agradeciéndole al doctor Martínez Astorino el habernos brindado la charla. Muchas gracias, doctora Langone. Yo te hago una consulta que estaba acá teniendo. Vos hablaste de cooperación necesaria y no necesaria. ¿Se puede tratar de buscar algún criterio dogmático de distinción un poco más preciso? ¿O eso es...? Yo recuerdo algunos fallos muy viejos de la Corte, pero no sé si eso se siguió trabajando. Y no se ha trabajado tanto porque no hay tanta, como les digo, tanta discusión teórica. Increíblemente hoy no se ve que traigan cuestiones vinculadas a esto, sino a la arbitrariedad. Claro. Y cuando uno habla de la arbitrariedad siempre habla básicamente de la arbitrariedad fáctica en cuanto al hecho, si el hecho está o no, da para esto o no, o bien si se aplicó bien la norma. Yo creo que hay casos claros de aporte imprescindible. Como regla general, lo que yo tomo en cuenta es la regla de vislumbrar el hecho y verificar el aporte desde el punto de vista de la ejecución, si ese aporte tuvo o no significancia para llevar a cabo el plan criminal. Siempre podemos discutir el mismo supuesto, que es el del Campana. En el Campana siempre encontramos algunos que dicen que es cómplice primario y otros que dicen que es cómplice secundario. Y fíjense que si la tarea es solamente decir, bueno,
están dadas las condiciones para efectuar el atraco. Algunos dicen, bueno, sin ese aporte, no. Acá me están diciendo que hay un caso muy interesante de casación y corte, bueno. Ahí Carolina Grispel se compromete a pasarlo después, lo vamos a agregar, perfecto. Entonces, en esos casos algunos dicen, bueno, la situación puntual es un supuesto de de participación necesaria, porque si yo no hago esa indicación no pueden entrar. La mayoría dice, bueno, pero ese aporte es un aporte que es anterior al hecho, no está en el plano de la ejecución, lo mismo que el que ayuda a sacar las cosas con posterioridad. Bueno, en este caso está más claro porque es un caso de subsecuencia. Pero no hay reglas tan claras. También tiene mucho que ver con que, por lo pronto, en los tribunales superiores, la verdad que casación no me puse a analizar, porque imagínense que es bastante más complicado, y la verdad no pensé que era necesario discutir casos, sino para mí hubiera sido más interesante, porque realmente este tema es algo que, en definitiva, es un enfoque teórico. Bueno, Daniel. Pero bueno, eso es lo que podemos dar por el momento. No, la verdad que muy, muy, muy agradecidos desde el instituto, el agradecimiento a todos los participantes, a las autoridades también de la asociación, en la persona de Raúl Dalto que está presente. La verdad que esto a nosotros nos ayuda mucho, si bien en esta charla ha habido gente de todo el país, inclusive de otros países de América, también para los que somos participantes o integrantes de la Asociación de Magistrados, es interesante escuchar estas exposiciones porque nos nutren mucho para el trabajo diario. Así que, bueno, en nombre del Instituto de la Asociación, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias. Muy contento de ver que les guste. Bueno, un aplauso. Gracias. Bueno, hasta luego. Damos entonces por cerrado. Bueno, buenas tardes.